habíamos visto cómo y por qué, ya no voy a volver ahí, porque creo que era suficientemente explicado, y solo que cada uno lo recuerde. Habíamos visto cómo y por qué la pretensión del idealismo frente a Kant, pero partiendo de Kant, es la de que la forma misma, en el sentido kantiano, constituye el contenido. Justamente eso que en Kant no ocurre. Habíamos visto por qué, y eso ya no lo voy a repetir. La forma misma constituye el contenido. Y empezando a desarrollar esto por lo práctico, por el lado práctico de los varios que Kant distinguía, empezando a desarrollar esto por lo práctico, eso de que la forma constituye el contenido quiere decir que el acto mismo de decidir, forma sabemos que es en qué consiste en general que algo sea conocimiento, en qué consiste en general que algo sea decisión, ¿no? Ese contenido es qué es lo que se conoce, qué es lo que se decide. Habíamos visto por qué la forma misma ha de constituir el contenido. Entonces, que la forma misma constituye el contenido, eso, tratándose de la decisión, es decir, tratándose de lo práctico, digamos, había de consistir en que el acto mismo de decidir, o el hecho mismo de decidir, sea a la vez también el contenido de la decisión. Y decíamos de cuando en efecto decido, cuando verdaderamente decido, entonces lo único que de verdad decido es decidir. Es decir, que digamos, el papel de lo que en Kant era la máxima, que en Kant es en cada persona diferente, ¿no? En cada persona diferente es el contenido concreto, en cada caso el papel de lo que en Kant era la máxima, la regla de conducta, este pasa a estar constituido por el propio carácter de decisión, en el sentido de que lo que decido es ni más ni menos que decidir, es decir, el criterio por el cual decido es ni más ni menos que la propia exigencia de autodeterminarme, es decir, la propia exigencia de ser yo quien decida, ¿no? Por lo tanto, la autodeterminación constituye ella misma el criterio, por tanto el carácter de decisión constituye él mismo el contenido de la decisión. Decido, por decir, buscando qué, o pretendiendo qué, pues decido pretendiendo ni más ni menos que ser yo quien decida, ¿no? Y eso es o debe ser criterio suficiente, entre otras cosas porque es lo único que es la forma misma de decisión y por lo tanto lo único que es, por así decir, seguro. Ya habíamos quedado en que lo que no es a priori lo que es contenido y no procede de la forma es irremediablemente contingente y por lo tanto irremediablemente inseguro, ¿no? Por lo tanto, el único, por así decir, criterio firme es convertir el propio carácter de decisión en criterio de decisión. Bueno, el que empezásemos por lo práctico tenía además, como recordaréis, otro significado, que es el de que decíamos, bueno, dado que ahora la forma ha de generar los contenidos, por lo tanto, los contenidos no son algo, contenidos a lo que hay, no son algo con lo que nos encontremos, siempre ya hay, y que no son algo con lo que nos encontremos, siempre ya hay, sino que son algo que se genera, que se deduce a partir de puesto que los contenidos no son algo con lo que nos encontremos, puesto que por lo tanto lo que hay no es, digamos, facticidad, lo que hay, digamos, facticidad,
esto, decíamos, afecta incluso al modo de tratar la forma. Porque incluso el propio modo de tratar la forma ya no podrá consistir en analizar en qué consiste en general algo en lo que siempre ya nos movemos y en lo que siempre ya nos encontramos. No podrá tener ese carácter de descripción o de observación de algo en lo que siempre ya estamos, ¿no? No podrá tener ese carácter de observación de algo en lo que siempre ya estamos y por lo tanto no podrá tener el carácter descriptivo, decíamos, fenomenológico que tiene en Kant, digamos, de ir encontrando características que forman parte de la forma, ir encontrando, bueno, pues claro, la forma de lo cognitivo, por otro lado la forma de lo práctico, que hay pues el espacio y el tiempo, que hay una lista de categorías, que hay esto, que hay lo otro. O sea, no puede ser descriptivo, sino que tendrá que ser también internamente algún tipo de proceso deductivo, puesto que la forma no es la forma de algo que siempre ya está ahí, sino que ha de ser ella la que genere lo que haya de estar ahí, la que genere los contenidos que vayan a tener, ¿no? Y en este sentido, pues en lo que Fichte haga o en cómo Fichte vea lo que vaya a corresponder en Fichte a lo cognitivo y lo práctico, o a las categorías, el espacio y el tiempo, o lo que sea, en Fichte no se podrá encontrar de esta manera enumerativa, descriptiva, con y, digamos, de lo uno y lo otro, que se encuentra en Kant, porque, repito, no es descripción, o sea, no es describir algo con lo que siempre ya nos encontramos, ¿no? Sino que es algo que va a tener carácter productivo, genético, deductivo, ¿no? Por eso tampoco podrá haber, por ejemplo, cosas como lo práctico y lo cognitivo, no puede haber y, tendrán o que deducirse lo uno de lo otro, o que deducirse ambos de alguna consideración más profunda. De momento casi estamos apostando, porque yo ya conozco el final de la novela, digamos, ¿no? De momento casi estamos apostando a que sea lo cognitivo lo que se siga de lo práctico, y por eso he empezado por lo práctico, ¿no? Por eso he empezado por lo práctico. Pues he empezado por lo práctico diciendo, bueno, pues no, lo primero de todo es esa especie de autoafirmación o de exigencia de autodeterminación, ¿no? Y de ahí se tendrá que seguir todo. Bueno, se tendrá que seguir todo quiere decir, por de pronto, todo lo moral, digamos, ¿no? O sea, toda guía de conducta, e incluso, decíamos, la posibilidad de eso que desde Kant se llama práctica autónoma, es decir, la posibilidad de una contradicción interna, decíamos, la posibilidad de una contradicción interna, porque en efecto, incluso hay esa contradicción interna, pero ¿en qué forma? Pues en la forma, decíamos ya en la clase anterior, de que incluso cuando yo precisamente decido dejarme llevar, o sea, decir, pues cuando yo no me autodetermino, ¿no? Cuando yo no me autodetermino, pues a fin de cuentas soy yo quien decide no autodeterminarse, y por lo tanto en el fondo me estoy autodeterminando también, ¿no? Una especie de autocondena, ¿no? Incluso cuando no decido, sino que me dejo determinar por algo, ¿no? Digamos, soy, incluso cuando no decido, sí estoy decidiendo, puesto que soy yo quien está, ¿no? Bueno, por ejemplo, incluso eso se encontraba ahí, por tanto, en esta nueva versión de lo práctico, pues tanto lo práctico en sí mismo como la posibilidad de la autocrítica, la posibilidad de la crítica ética interna a la propia decisión, la contradicción esa cognitiva de la posibilidad de una ética autónoma, se encontraba ahí. Bueno, entonces lo habíamos dejado descrito de esa manera. Y habíamos adelantado que para ver cómo a partir de ahí se sigue el otro término, es decir, el cognoscitivo kantiano, cómo a partir de ahí se sigue el conocimiento, habíamos adelantado que describíamos también ese mismo fenómeno, describíamos también eso mismo, exactamente eso mismo que he dicho de la autodeterminación, y de que, en definitiva, el contenido de la decisión, si este es en verdad decisión, pues es ni más ni menos
que el percibir mismo, ¿no? El decidir mismo, o sea, que el criterio, la pauta, el por qué o para qué decido es ni más ni menos que decido para decidir, yo para autodeterminarme, ¿no? En función de mantener mi propia autodeterminación, ¿no? Por tanto, eso es lo que ocupa el lugar de lo que en Kant era cada máxima, ¿no? Una serie de máximas contingentes, todas ellas aquí. No hay más que una cosa, que es la propia exigencia de ser yo quien decida, ¿no? Lo que siempre es yo quien decide, ¿no? Bueno, esta misma situación decía, con el fin de poder conectar, de poder, digamos, derivar de ahí el conocimiento, derivar de ahí el otro lado de lo kantiano, el lado conocimiento. Con el fin de poder derivar de ahí el lado conocimiento, empezamos a describir esa misma situación de otra manera, es decir, decir eso mismo, de que lo que decido es decidir. Decir eso mismo, por decir con otras palabras, pero que saltará a la vista que es lo mismo, saltará a la vista que es lo mismo, ¿no? Con el fin de a partir de ahí conectar con el fenómeno conocimiento, ¿no? Entonces, los términos en los que lo describimos, trato de recordar los términos exactos que lo hacíamos en los últimos minutos de la clase pasada, los términos en los que lo describíamos eran los siguientes. Eso de me autodetermino quiere decir, bueno, constantemente es verdad, decido una cosa u otra, es decir, me planteo, pongo un fin u otro fin, ahora quiero hacer esto, luego quiero hacer aquello, luego quiero hacer lo de más allá, pero decíamos, al mismo tiempo, y en el hecho mismo de ponerme yo esos fines, está ya incluido el que yo mismo mantengo la independencia incluso frente a mis propios fines. No solamente en el sentido de que ese fin que me propongo en cada caso es un fin que también podría no proponerme, sino también en el sentido de que es un fin limitado y por lo tanto está incluido el que, si logrado ese fin, eso ya no sería el fin, sino que el fin sería otro, ¿no? ¿De acuerdo? En otras palabras, yo tengo fines. Entonces, eso quiere decir, los fines no me tienen a mí, soy yo quien tiene fines, ¿no? Por lo tanto, estoy más allá, por encima de cada fin que tengo. Con lo cual, en definitiva, cada fin que tengo, pues al mismo tiempo no es mi fin, ¿no? Cada fin que tengo es algo que me interesa transitoria y relativamente, ¿no? No hay un fin absoluto. Si hubiese un fin absoluto, especialmente no habría autodeterminación, ¿no? Habría dependencia con respecto a ese fin, ¿no? Habría dependencia con respecto a ese fin, ¿no? Habría dependencia con respecto a ese fin. Si hay autodeterminación es precisamente porque no dependo de ningún fin. Y por lo tanto, decíamos en la clase anterior, los fines que se ponen al mismo tiempo, por el mero hecho de ponerlos, se suprimen también, ¿no? Los fines que se ponen al mismo tiempo, por el mero hecho de ponerlos, a la vez se suprimen. En el sentido de que poner un fin es a la vez afirmar la propia independencia frente a ese fin. Ese fin, eso es fin mío en la medida en que yo lo pongo, en la medida en que yo lo pongo. También podría no ponerlo y además es fin transitoriamente, una vez logrado ya no será fin, perderá importancia, perderá entidad, perderá relevancia, ¿no? Es más, puede ser incluso que me interese cambiar ya de nuevo esa situación por otra, ¿no? Es un poner fines que es al mismo tiempo suprimirlos. Eso es simplemente describir con otras palabras lo que antes decíamos de la autodeterminación. Si la posición de un fin, evidentemente decidir siempre es poner un fin, pero para que el decidir sea decidir, es decir, sea mantener la autodeterminación, es preciso que poner el fin sea al mismo tiempo suprimido, ¿no? Sea al mismo tiempo suprimido. Por lo tanto, es un constante ponerme fines, pero fines que al mismo tiempo, por el hecho de ser puestos, son suprimidos, son negados. Entonces,
entonces aquí era donde traíamos a colación algo que ya hemos aprendido de Kant, y que Fichte en efecto tiene también muy bien aprendido. Otra cosa es que lo utilice para hacer otra composición que la que hace Kant, pero evidentemente de donde lo ha aprendido es de Kant, como también lo de la forma y el contenido, etc., que es aquello que decíamos de que el ámbito material de los posibles objetos de decisión, o sea, de eso que hemos llamado hace un momento los fines, los posibles fines, ¿no? El ámbito material de los posibles objetos de decisión, decíamos en su momento, es el mismo ámbito material, o es materialmente el mismo que el de los posibles objetos de conocimiento, decimos, ¿no? Puesto que razonamos en su momento, siguiendo a Kant, solamente está excluido de llegar a ser alguna vez un posible objeto de decisión, es decir, algo tal que haya que decidir si se hace o no, solamente está excluido de eso aquello que sea absolutamente, aquello que sea en términos absolutos imposible, aquello que sea en términos absolutos imposible. Es decir, aquello que tampoco sea objeto posible de conocimiento. Aquello que tampoco sea posible objeto de conocimiento. O sea, el decaedro regular famoso o algo así, ¿no? O sea, solamente está excluido de la condición de posible objeto de decisión, de posible fin, aquello que sea imposible en términos absolutos y por lo tanto tampoco sea objeto posible de conocimiento. Aquello que esté excluido por las propias condiciones de la posibilidad del conocimiento, por las propias condiciones de la posibilidad de la presencia de un objeto, ¿no? De la presencia de un objeto. Por lo tanto, eso que he dicho hace un momento, de los fines que en cada caso me propongo, siguiendo a Fichte, los fines que en cada caso me propongo, eso es lo mismo que los posibles objetos de conocimiento que en cada caso me representan. A nivel global es lo mismo, ¿no? A nivel global es lo mismo, ¿no? El ámbito material de los posibles objetos de decisión, o sea, de los fines que me puedo proponer, es el mismo que el de las cosas posibles en general, ¿no? Es el mismo que de las cosas posibles en general. O sea, el ámbito material de los objetos posibles de decisión, de las cosas que alguna vez puedan proponerse como fines, quizá muchas de ellas nunca lleguen a ser fines de nadie, ¿no? Pero que pudieran, en principio, es el ámbito material de las cosas posibles en general. Y por lo tanto, también el de los objetos posibles de conocimiento, ¿no? Entre esos dos ámbitos, kantianamente y fichteanamente, como veremos también, solo que de otra manera, ¿no? También distinguidos del objeto posible de decisión y el objeto posible de conocimiento. Sí, la distinción es efectivamente muy importante, pero son materialmente idénticos el uno con el otro. Son algo así como decía en la clase anterior, los mismos perros con distintos collares. Claro, es verdad que probablemente aquí los collares son más importantes aún que los perros, ¿no? Pero no deja de ser cierto que son los mismos perros, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, kantianamente un contenido, pues siempre será un contenido en un discurso determinado, en un momento determinado, siempre será o contenido de decisión o contenido de conocimiento, y nunca las dos cosas a la vez, ni pasando de la una a la otra. Por eso que el perro siempre tendrá un collar y solo uno, ¿no? ¿De acuerdo? Pero los posibles perros para un collar y para el otro materialmente son los mismos perros, aunque digamos con papeles enteramente diferentes. Es una diferencia de estatutos en el discurso, y no una diferencia de contenidos, de cosas, ¿no? Bueno, entonces planteábamos, aunque con prisa, al final de la semana anterior, llegábamos hasta plantear la cuestión, y dice que lo pensaseis hasta hoy, ¿no? Que lo pensaseis hasta hoy. Plantear la cuestión siguiente. Asumiendo esa identidad material que viene ya de Kant, entre los objetos posibles, identidad material, o sea, digamos, estatutos diferentes, pero identidad material entre los objetos posibles de conocimiento, o sea, lo que yo pudiera representarme cognoscitivamente, y los objetos posibles de decisión, es decir, los fines que yo pudiera proponerme, ¿no? Aceptando esa identidad material que viene ya
Material en el sentido, repito, de que no es el mismo estatuto, no es el mismo carácter, pero son los mismos contenidos posibles, ¿no? ¿De acuerdo? Son los mismos contenidos posibles, ¿no? Lo que pasa es que cada uno estará solamente con una de las dos, en cada momento estará solamente con una de las dos condiciones, con uno de los dos papeles, ¿no? Cada perro no puede tener en un momento más que un collar, ¿no? Pero efectivamente el conjunto de los perros posibles es el mismo para un collar que para otro, ¿no? Bien, entonces, esa identidad kantiana, identidad material kantiana, ¿qué consecuencias tiene asumida ahora dentro de lo que hemos dicho, ya siguiendo a Fichte, ¿no? A Kant, de que un fin, o sea, algo que yo me propongo, un objetivo que me propongo, tiene que ser al mismo tiempo un suprimible. Tiene que ser al mismo tiempo algo suprimible. Tiene que ser algo, al mismo tiempo algo que yo controle, algo por encima de lo cual esté. Solamente es un fin mío si es algo que, por así decirlo, no se me escapa de las manos, ni me determina, ¿no? Si es algo que no se me escapa de las manos ni me determina. ¿Por qué? Porque hemos quedado en que decisión es autodeterminación. Por lo tanto, en que cualquier fin tiene que ser un fin que permanezca controlado por mí, ¿no? Que permanezca controlado por mí. Si no, lo que pasa es que ya no decido. Y si no decido, entonces tampoco tengo fines, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto para que se pueda decir que decido, cualquier objeto posible de decisión, cualquier fin que me proponga, tiene que ser un fin que al mismo tiempo soy capaz de controlar, ¿no? Tiene que ser un fin tal que estoy por encima y más allá de él, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, un fin que al mismo tiempo no es un fin, claro. Un fin que al mismo tiempo no es un fin. O sea, por eso tiene que ser algo que a la vez, que a la vez yo aspire, que dentro de que a la vez yo aspire a poder producirlo, pero también a poder suprimirlo. ¿De acuerdo? A poder producirlo, pero también a poder suprimirlo. Que aspire a poder producirlo, pero también a poder suprimirlo. Si no, ya no decido. Si soy yo el que está determinado por ese fin, si aspiro solamente a que el fin tenga lugar, pero no que yo lo controle, que eso ya no sería ni siquiera que yo lo produzco, porque si lo produzco es que puedo también no producirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Si fuese así, si fuese algo que yo no controle, ya no sería un fin mío, porque yo ya no estaría decidiendo. Yo ya no estaría diciendo, algo estaría decidiendo por mí, algo me estaría llevando, ¿no? ¿De acuerdo? Algo me estaría llevando, ¿no? Entonces, bueno, esto de que un fin tiene que ser al mismo tiempo algo suprimible, es decir, que no es solamente algo que aspiro a hacer, sino también algo que aspiro, por así decir, a deshacer, ¿no? Que aspiro, por así decir, a deshacer. Esto, puesto en conexión con lo que he dicho, con lo que hemos aprendido de Kant, de que los fines posibles son a la vez los objetos posibles de conocimiento, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues de entrada tiene una consecuencia, aunque dice que lo fueseis pensando, aunque dice que fueseis pensando qué consecuencias tenía esta, la conjunción de estas dos tesis, ¿no? Es decir, un fin es un suprimible, ¿no? Es un suprimible, y los fines son a la vez los objetos posibles de conocimiento en su conjunto. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿No? ¿Qué consecuencias tiene esto? Aunque dice que lo fuerais pensando, y supongo que lo habréis ido pensando, de todos modos voy a permitirme dar yo mismo la respuesta, o por lo menos el inicio de respuesta. Parece que si un fin tiene que ser un suprimible, y un fin es un objeto de conocimiento y un objeto de conocimiento es un fin, pues parece que el conocimiento mismo comporta la suprimibilidad del objeto, ¿no? El conocimiento mismo comporta que el objeto sea controlable, suprimible, productible, suprimible, o como le queráis llamar. O sea, comporta, digamos, la pérdida de independencia del objeto, ¿no? Comporta la pérdida de independencia del objeto. Comporta la controlabilidad del objeto. Es decir, la representación de posibles objetos de conocimiento es ni más ni menos que la representación de posibles fines, ¿no? Ya ha quedado claro. La representación de posibles objetos de conocimiento
es ni más ni menos que la representación de posibles fines, ¿no? Y fines quiere decir contenidos controlables por mí, contenidos controlables por mí, contenidos suprimibles, ¿no? ¿De acuerdo? Luego también objeto de conocimiento querrá decir contenido controlable, contenido suprimible, contenido cuya independencia aspiro a eliminar, contenido cuya independencia aspiro a eliminar, contenido que aspiro a dominar, por decirlo de alguna manera, que aspiro a dominar, contenido del que aspiro a poder determinar si se produce o no, contenido del que aspiro a poder determinar yo si se produce o no. ¿Por qué? Pues porque esto es la noción misma de un fin, y los fines posibles son ni más ni menos que los objetos posibles de conocimiento. Por lo tanto, es la inherencia a la condición de objeto posible de conocimiento, esa disponibilidad para un posible control por parte del deficiente, ¿no? Esa, digamos, capacidad del deficiente para estar por encima de él, ¿no? En ese sentido, también un objeto de conocimiento es un suprimible, en el sentido en que hemos empleado la palabra suprimible hace un rato, ¿no? Es algo que de alguna manera tenemos que aspirar, es algo que de alguna manera aspiramos a poder producir, o sea, suprimir, porque poder producir es lo mismo que poder suprimir, ¿no? Poder producir quiere decir poder al mismo tiempo no producir, o sea, poder decidir si tiene lugar o no, ¿no? ¿De acuerdo? Poder decidir si tiene lugar o no. Evidentemente es más válida la palabra suprimible que la palabra producible, porque refuerza más el elemento que aquí interesa, que es, digamos, la pérdida de la independencia de la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? La pérdida de la independencia de la cosa, es decir, la cosa en realidad aquí resulta suprimida. Tiene que haberla, pero tiene que haberla precisamente para que pueda ser suprimida. ¿De acuerdo? Tiene que haberla precisamente para que pueda ser suprimida en su independencia, ¿no? Tiene que haberla para que pueda ser suprimida, quiere decir suprimida. Suprimida quiere decir que sea eliminada su independencia, ¿no? Que sea eliminada su independencia, ¿no? Que sea eliminada su validez per se, ¿no? Su validez en sí misma. Su no dependencia en absoluto con respecto a mí. Su no dependencia en absoluto con respecto a mí. ¿Por qué? Ya hemos visto que es porque objetos posibles de conocimiento es lo mismo que fines posibles, y fines posibles quiere decir algo que no tenga ninguna independencia con respecto a mí, que yo lo ponga y por lo tanto yo pueda quitarlo, ¿no? Puesto que de lo contrario no habría eso que hemos llamado autodeterminación, no habría decisión, no habría lo práctico, ¿no? Si siendo como es un posible fin mío, a la vez estuviese ahí fijo, ¿no? Entonces yo dependería de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, a lo mejor con esto estamos descubriendo algo, por lo menos en este curso. Yo no diría que no lo haya de antes, pero no hay de antes en la historia de la filosofía moderna. Lo único que pasa es que aquí hemos empezado en Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no diría que no suene a algunas cosas anteriores dentro de la historia de la filosofía moderna, que podrá sonarnos a algunos de otros. No. Que es, estamos tocando algo que es cierta especificidad del concepto moderno moderno en general de lo que se entiende por conocer cosas, ¿no? Cierta especificidad del concepto moderno de lo que se entiende por conocer cosas. Vamos a ver, por de pronto, eso que hace un momento he planteado como posible alternativa, que es que si el reconocer cosas no tuviese nada que ver con una suprimibilidad, sino que fuese un reconocimiento de la independencia de la cosa, y por lo tanto de su no incorporabilidad por principio, ni siquiera por principio ilimitada
a mis proyectos o a mi actuación, ¿no? O a mi autodeterminación. O sea, si el reconocimiento de la cosa fuese el reconocimiento de la cosa en sí misma y por completo al margen de mi propia autodeterminación, ¿no? Si fuese eso, entonces qué duda cabe de que por así decir, un ser de las cosas en sí mismas de algún modo determinaría mi conducta hacia ellas. En otras palabras, que el conocimiento no sería, vamos a llamarle así, éticamente neutral, ¿no? Es decir, no podría servir tanto para hacer una cosa como para hacer otra, ¿no? Sino que, bueno, si la cosa fuese lo que es, con independencia de lo que yo quiera hacer con ella, con independencia además para siempre, no con independencia por insuficiente tecnología por mi parte, ¿no? Sino con independencia para siempre, de lo que yo quisiera hacer con ella, si la cosa fuese lo que es, con independencia esencial, es decir, independientemente de mis limitaciones tecnológicas, ¿no? Sino con independencia para siempre, de lo que yo quisiese hacer con ella, entonces evidentemente el modo de tratar con esa cosa y con la otra y con la otra y con la otra, por tanto el modo de mi conducta en general dependería del reconocimiento de un ser de las cosas, ¿no? Y entonces el conocimiento pues de alguna manera sí determinaría conductas, sí determinaría conductas porque las cosas no estarían ni siquiera en principio ahí disponibles para que yo haga un uso u otro, ¿no? Sino que, por decir, tendrían cada una de ellas su uso, llamadle natural o como queráis, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces el conocimiento sería determinante de la conducta, porque no sería igual ni siquiera en principio cualquier manera de comportarme con esto, aquello o lo otro, lo demás. Por ejemplo, el conocimiento sería determinante y entonces no habría esa especie de eso que hemos encontrado en Kant, pero que no es solo de Kant, que ya viene de antes, esa especie de eso que en Kant hemos encontrado en la fórmula de premisas de conocimientos nunca se sigue unívocamente una conducta, ¿os acordáis, verdad? De conocimientos nunca se sigue unívocamente una conducta. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso no ocurriría. No ocurriría. Es decir, si las cosas tuviesen a ultranza un ser por completo independiente. Cuando digo ultranza me refiero a independientemente del nivel de capacidad de dominio que hayamos alcanzado en cada momento dado, ¿no? Si las cosas tuviesen a ultranza un ser independiente de mi propia autodeterminación, independiente de lo que yo pudiera querer hacer con ellas, ¿no? Entonces, sí, del reconocimiento de las cosas se seguiría una manera que sería la adecuada de comportarme con respecto a cada una de ellas, ¿no? Y por lo tanto no sería verdad, o no podría ser verdad, que de conocimiento no se sigue conducta, ¿no? De hecho, esto de que de conocimiento no se siga conducta, es moderno, es típicamente moderno, No es Kant el primero que lo dice, Bueno, y desde luego desde el comienzo de la modernidad está supuesto de una manera u otra. El primero que lo formula, por lo menos de una manera famosa, o sea, habiendo pasado la historia como tal formulador, como seguramente sabéis muchos, es Hume, ¿no? Incluso a eso se le ha llamado a veces ley de Hume, bueno, algo parecido a eso, ¿no? Se le ha llamado a veces ley de Hume, ¿no? Eso sí, esa manera grandilocuente de hablar es propia del siglo XX, no de Hume, ¿no? Pero desde el siglo XX se le ha llamado a veces ley de Hume, ¿no? Que es eso de que efectivamente del reconocimiento del ser de las cosas no se sigue por sí solo valoración alguna, ¿no? No se sigue criterio ético, moral o algo así, ¿no? Pues a la violación de la ley de Hume se le llama por ahí adelante falacia naturalista, ¿no? ¿De acuerdo? A veces, ¿no? Repito, las terminologías grandilocuentes no son ni de Hume, ni de Kant, ni de Fichte, son del siglo XX, ¿no? Pero en cualquier caso, el que estén ahí algo significa, ¿no? ¿De acuerdo? Algo significa. Se llama de Hume,
Y además incluso se define cierta violación de esa ley como un nombre determinado y un tipo determinado de falacia, ¿no? Lo cual quiere decir que eso es algo moderno. Bueno, moderno es en este sentido. Moderno es en este sentido el que efectivamente la cosa, vamos a llamarle así, neutralidad ética del conocimiento. Neutralidad ética del conocimiento. Es decir, el conocimiento de la cosa, en principio puede servir tanto para hacer con la cosa esto, como para hacer aquello, como para hacerlo de más allá. El conocimiento de la cosa en principio sirve tanto para hacer de la cosa esto, como aquello, como lo de más allá. El conocimiento de la cosa, digamos, no nos dice para qué ha de ser esa cosa, ¿no? No nos dice para qué ha de ser esa cosa. Al contrario, el conocimiento de la cosa, cuanto más conocimiento sea, más nos capacita para decidir nosotros qué es lo que podemos hacer de ella, ¿no? ¿no? Bueno, esto tiene algo que ver con lo que hemos llamado la suprimibilidad de la cosa, ¿no? La suprimibilidad, o sea, el conocimiento de la cosa es justamente aquello que suprime cualquier determinación independiente por parte de la cosa misma. Es aquello que le quita a la cosa toda decisión, ¿no? Cuanto más conocimiento tenemos de las cosas, tanto más real es la neutralidad ética de las mismas, ¿no? Tanto más ocurre que podemos hacer con ellas una cosa u otra cosa. Bueno, esto que es moderno, fijaros bien, justamente mientras no hay, podría parecer una paradoja, pero como acabamos de ver es perfectamente lógico. O sea, mientras no hay independencia, conocimiento, decisión, mientras no hay, por ejemplo, no la hay en la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, cualquier verbo, cualquier palabra griega que signifique conocer, cualquier palabra griega que signifique conocer, que signifique saber, en griego antiguo significa también una manera de habérselas con o de andar con las cosas. No significa conocimiento puro del cual no se siguen decisiones, como para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier verbo griego, el más común y corriente, que signifique conocer, saber o algo parecido, siempre significará ser capaz de habérselas con, algo del tipo destreza o pericia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay esa eso que llamamos hace un momento neutralidad ética o neutralidad en términos de conducta del conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Modernamente sí, ¿no? Y fijaros bien, justamente puede parecer una paradoja, pero es completamente lógico, no hay neutralidad ética del conocimiento allí donde se reconoce todavía el ser mismo de la cosa como independiente, ¿no? Y en cambio pasa a haber neutralidad ética del conocimiento cuando la relación con la cosa es de dominio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si el conocimiento es la posibilidad de dominar en general, entonces el conocimiento tiene que ser la posibilidad de decidir o una cosa u otra. Y por lo tanto en sí mismo tendrá que ser neutro con respecto a si lo que decido es esto o aquello, ¿no? Si es la posibilidad de manipular en general, no podrá estar entonces a favor ni en contra de manipulación particular alguna. Tendrá que hacerlas en principio igualmente posibles todas, ¿no? Dependiendo solo de cuál sea el nivel de conocimiento que hayamos alcanzado, ¿no? Pues efectivamente, con esa suprimibilidad de la que hablábamos, va lo que hemos llamado ese carácter moderno de neutralidad ética que tiene el conocimiento. Bueno, y que efectivamente esa neutralidad ética del conocimiento tiene que ver con conocimiento entendido como suprimibilidad del objeto y como dominio del objeto. Por lo tanto, como esa relación con el objeto que Fichte describe en términos de poder en principio
producirlo o suprimirlo, por lo tanto, en definitiva, suprimirlo, porque es suprimirlo como independiente, ¿no? Es abolirlo como independiente, ¿no? Esa relación que se describe así, bueno, está también no solamente en ese papel que se atribuye al conocimiento en la modernidad, sino incluso en cómo es el conocimiento desde los comienzos de la modernidad en comparación con cómo era el conocimiento pues, en la Edad Media o en la Antigüedad, ¿no? O sea, en otras palabras, evidentemente el conocimiento no podrá ser lo mismo. El conocimiento no podrá consistir en lo mismo. No podrá consistir en lo mismo el tener conocida una cosa. Si por conocimiento ha de entenderse algo que capacite para el dominio, ¿no? Que por tanto que capacite tanto para hacerlo uno como para hacerlo otro, que por así decir suprima la cosa como ser en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y tienda precisamente a convertirla en algo con lo cual yo puedo hacer o lo uno o lo otro, ¿no? Si el conocimiento se entiende así, entonces evidentemente no podrá ser conocimiento lo mismo que era conocimiento cuando el conocimiento se entendía de otra manera, ¿no? No podrá ser lo mismo. Bueno, y de hecho es bien sabido pues que bueno, que cuando un hombre del helenismo o de la Grecia antigua o incluso de la Edad Media se propone conocer algo, se pregunta ¿qué demonios es esto? ¿No? Por ejemplo, una piedra que cae, ¿no? una tempestad, una tormenta. Cuando se pregunta ¿qué es esto? Pues lo que se está preguntando el hombre del helenismo o de la Edad Antigua o de la Edad Media no es la misma pregunta que la que se hace un contemporáneo nuestro, incluso un contemporáneo de Fichte o de Kant, en principio con las mismas palabras, bueno, en otras lenguas normalmente, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? O sea, en otras palabras, lo que un moderno entiende por exposición cognoscitiva de cierta cosa, no es lo mismo que entiende por exposición cognoscitiva, por descripción de cierta cosa, de cierto fenómeno, un hombre de la antigüedad, un hombre del helenismo, un hombre de la Media. En fin, las descripciones de fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza o del tipo que queráis, pero vamos a decir de la naturaleza porque es más sencillo en este contexto. Las descripciones de fenómenos de la naturaleza que se nos transmiten históricamente, como emitidas, pues yo que sé, por Aristóteles, por un pensador del helenismo, por Platón, o por Anaximandro, ¿no? Incluso por alguien de la Edad Media. A ver, dejémonos de tonterías. No es solo que para un moderno sean falsas, en el sentido de que sean equivocadas, porque equivocada también puede ser una u otra teoría dentro de la modernidad y puede ser una, digamos, falsada, como dicen horriblemente los filósofos de la ciencia, por otra, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, o sea, las explicaciones que vienen de otras situaciones históricas no es solamente eso, o sea, no es solamente que, o sea, no es, a lo mejor es que ni siquiera es eso, o sea, no es que sean falsas. Lo que pasa es que ya de entrada no reúnen las condiciones, para entrar en el proceso de la homologación o no homologación científica moderna, ¿no? O sea, ya de entrada no responden a un tipo de discurso para el cual se pueda plantear la cuestión de validez o no validez científica en el sentido moderno, ¿no? Digamos, esas cosas que nos cuenta, pues por ejemplo, alguien tan listo como Aristóteles, ¿no? O como Platón, pero muchos otros personajes también muy listos, ¿no? De la antigüedad. No es que luego, digamos, la acumulación de experimentos, haya demostrado que no era así, sino que era de otra manera. No es que incluso antes de cualquier acumulación de experimentos, pues no cumplen ciertas condiciones para ser tomadas, digamos, en serio en el ámbito del conocimiento en el sentido moderno, ¿no? Digamos que hay que interpretarlas de otra manera, que ahí hay un problema hermenéutico de fondo de cómo hay que tomar eso, pero no es que tomado como ciencia resulte falso, es que no se puede tomar como ciencia. ¿No? Vamos a ver, ¿por qué, por ejemplo, a nadie se le ocurrió, ¿por qué, por ejemplo, a nadie se le ocurrió hasta bueno, pues hasta el siglo XVI o algo así, ¿no? A nadie se le ocurrió hasta el siglo XVI o algo así,
poner en práctica o aplicar algo para nosotros tan obvio y tan evidente, algo tal que es imposible que pensemos sin ello, ¿no? Como es eso que solemos llamar la relatividad del movimiento. Es decir, que el movimiento siempre se constata con respecto a un determinado sistema de referencia, ¿no? Es decir, aquello de que si considerando fijo A, B se mueve así, entonces considerando fijo B, A se mueve así, ¿no? ¿De acuerdo? Y que ¿os dais cuenta de qué me refiero, no? Bien. Que la determinación de movimientos presupone la adopción de un sistema de referencia, o si queréis decirlo de una manera más narrativa, de un cuerpo fijo, ¿no? De un cuerpo fijo. Y incluido el que en principio ningún sistema de referencia es mejor ni peor que otro. En principio ninguno es mejor ni peor que otro, lo cual quiere decir que el único criterio de prioridad es, digamos, la mayor simplicidad de las fórmulas que se obtengan adoptando un sistema de referencia o adoptando otro, ¿no? Bueno, esto que para nosotros es que no podríamos pensar sin ello. Es decir, la dificultad que tenemos para hacernos esa idea es justamente lo excesivamente obvia que resulta, ¿no? Para nosotros, ¿no? Lo excesivamente obvia que resulta para nosotros. Bueno, ¿por qué esto no funcionó antes del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Porque por otro lado, y esto no lo puedo desarrollar aquí, evidentemente, bueno, a lo mejor eso depende de cómo vayan las clases prácticas, pero evidentemente en clase teórica no, porque por otro lado resulta que ese principio tan obvio, sin embargo, de hecho la física como mínimo tardó hasta comienzos del siglo XX, ¿no?, en conseguir formularse enteramente de una manera consecuente con ese principio. Se sabía ya desde comienzos del 18, se sabía ya que la física newtoniana no era enteramente consecuente con ese principio tan obvio. Es decir, que desde un punto de vista lógico, examinada en su consistencia lógica, pues la física newtoniana efectivamente privilegia determinados sistemas de referencia con respecto a otros, cosa que es lógicamente ilegítima y que sin embargo lo hace, ¿no? Sin embargo lo hace. Eso ya lo había demostrado Leibniz, de una manera incontrovertible sobre la física newtoniana, pero se siguió haciendo así porque no se disponía de un sistema global coherente que lo evitase, y sin embargo a efectos prácticos era inevitable manejar alguno, ¿no? ¿De acuerdo? Y se siguió así. He dicho como mínimo hasta principios del siglo XX, he dicho como mínimo porque todavía no ha pasado tiempo suficiente desde la segunda teoría de la relatividad de Einstein, desde la llamada teoría de relatividad generalizada. Todavía no ha pasado tiempo suficiente como para que esté ya decidido que no le vaya a salir a Einstein lo que en la persona de Leibniz le salió a Newton, ¿no? O sea, vete a saber, a lo mejor también ahí se encuentra en definitiva alguna inconsistencia, pero como mínimo se ha tardado un montón de siglos en llegar a formular una física consistente con ese principio de relatividad del movimiento, lo cual quiere decir que esa obviedad del principio de relatividad del movimiento, pues bueno, que sin duda es una obviedad, y si no hubiera funcionado eso como motor de la física moderna, si no fuese una obviedad, que si no es una obviedad, pues no es precisamente una obviedad fácil. Lo cual concierta, o sea, no es precisamente una obviedad que no tenga sus misterios, ¿no? Lo cual concierta con el hecho aparentemente misterioso de que es una obviedad que ciertamente no operó como tal antes del siglo XVI al menos, ¿no? El primer momento en el que se puede decir que operó esa obviedad, por eso he dicho siglo XVI, fue el momento en que esa obviedad se utilizó evidentemente para el cambio de sistema astronómico, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, pues el fondo lógico de la operación pues consistió en decir que era arbitrario empeñarse en situar el sistema de referencia en la Tierra si resulta que salía una fórmula más simple situándolo en el Sol, ¿no? Es el primer momento en el que funcionó de manera masiva y potente y consecuente esa obviedad, ¿no? Pero bueno, no puede ser que algo sea una obviedad
No puede ser que algo sea una obviedad, sobre todo una obviedad del calibre que esa tiene para nosotros, una obviedad tan obvia, y que sin embargo pues no haya sido obviedad antes del siglo XVI. No se puede suponer que es que los hombres de otras épocas eran tontos, ¿no? O sea, no eran ni más ni menos listos por término mayor que nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué a cierta cosa? ¿Por qué a cierta cosa? Vamos a ver, estábamos especulando hasta hace un momento con la diferencia del concepto de conocimiento en la modernidad y en situaciones anteriores, ¿no? Y apunto en la dirección de que el conocimiento, en el sentido moderno, sí que tiene ese carácter de suprimibilidad del objeto, que ha aparecido siguiendo a Nietzsche, siguiendo a Fichte, no sé por qué se me ha ido la cabeza. Bueno, vamos a ver, está apuntando que el concepto moderno de conocimiento sí tiene ese carácter de suprimibilidad del objeto, que habíamos apuntado, o que digamos que necesitamos de alguna manera para entender la sistemática de Fichte, para entender cómo de la noción de autodeterminación sale esa manera de concebir el objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, estábamos apuntando ahí, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el principio de relatividad del movimiento? Bueno, pues depende de lo siguiente, o sea, ¿por qué hay un principio de relatividad del movimiento? Es decir, ¿por qué hay un principio de relatividad del movimiento? Quiero decir, en definitiva, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás del hecho de que a partir de un cierto momento se considere que todos los sistemas de referencia posibles son en principio igualmente válidos? ¿De acuerdo? Cosa que para nosotros, repito, es obvia. No es obvio el que seamos capaces de formularla así, pero sí es obvio el contenido. ¿Qué hay detrás de que en principio todos los sistemas de referencia sean igualmente válidos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de que todos los sistemas de referencia sean igualmente válidos? Y lo que haya detrás de eso, ¿qué tiene que ver con la supresión de la independencia del objeto? ¿Qué tiene que ver con la concepción del objeto de conocimiento como algo, por decir, absorbible por la praxis del cognoscente, ¿no? Como algo absorbible por mi propia autodeterminación, ¿no? Es decir, repito la pregunta, ¿qué hay detrás de? Bueno, pero la pregunta con la aclaración de que el principio de relatividad de relatividad del movimiento, el principio de relatividad es solo un ejemplo, se podrían poner otros, es solo un ejemplo, se podrían poner otros. Bueno, pero ¿qué hay detrás del principio de relatividad del movimiento? ¿Qué hay detrás del principio de relatividad del movimiento? Característico de la edad moderna. ¿Y qué tiene que ver eso que haya detrás de la relatividad del movimiento? ¿Qué tiene que ver eso con esa concepción de el objeto del conocimiento como lo absorbible en la autodeterminación del sujeto, ¿no? Como lo absorbible en la autodeterminación del sujeto, que hemos visto que necesitábamos para aclarar la problemática de Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué hay detrás del principio de relatividad del movimiento? ¿Y qué tiene que ver eso que haya detrás? ¿Qué tiene que ver eso que haya detrás con esa absorbibilidad, digamos, esa suprimibilidad de la independencia del objeto en la autodeterminación del sujeto, ¿no? Esas dos preguntas pues las dejo naturalmente para mañana. Si lo vais pensando por el camino, pues a lo mejor mañana entenderéis mejor lo que yo diga, ¿no? Y a lo mejor incluso alguien se arranca a decirlo él y lo dice mejor que yo, ¿no?